Saludos mis amigos. En esta oportunidad vamos a disertar sobre el proceso de mechera o pabilera, uno de los procesos pocas veces difundido, pocas veces disertado en su amplia extensión y pocas veces expuesto relativo a los defectos o problemas o calibraciones que se puedan desarrollar en este interesante proceso. Viendo además algunos defectos y su solución en esta oportunidad. ¿Qué es el proceso de mecheras? ¿Cómo se define el proceso de mecheras? No solamente el proceso de mecheras es estirar la cinta que viene del segundo pasaje o del post-peinado. Esa cinta necesita ser tratada, necesita ser transformada en un pabilo, aplicando un determinado estiraje. El proceso de mecheras va más allá. Se trata en este proceso de tener un determinado estiraje, pero pensando acorde a la proyección del hilo final que se quiere obtener en la continua de hilar. Pensando en ello, usted no puede realizar un título 0.80 para un hilo 40 al 1 o 50 al 1. Para un 60 al 1 utilizará usted 1.5 de NE de pabilo. Quizá para un título 12 al 1 de hilo utilice un pabilo 0.5. Quizá para un 30 al 1 un 0.90, un 0.80. Para un 40 al 1 quizás 1.20 de NE de pabilo. Y para cada uno de ellos, diferentes vueltas por metro. 40, 45, 50 vueltas por metro y sus intervalos, que se deduzcan dependiendo del tipo de material o el tipo de mezclas que ingresen en esa cinta y que se quiera obtener en el pabilo y en el hilado. También la dirección del prestiro. ¿Qué prestiro le va a dar? ¿Qué tensión le va a dar en la salida del tren de estiraje? ¿Cuántas vueltas en el dedo compresor? ¿Cuál será la tensión en la fileta entre el ingreso de cinta y la llegada hacia el cilindro posterior? A esa tensión me refiero, tensión de fileta conocida. ¿Cuál será la curva de RPM que le pueda dar usted a los 10, 15 o 20 escalones que forme, dependiendo del crecimiento del diámetro de la bobina? Usted tiene que direccionar una tensión adecuada para que no existan títulos variados o falsos estirajes. También acorde a ello, ¿cuántos metros va a tener usted que darle hasta maximizar la eficiencia de producción? 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, dependiendo del título de pabilo. A pabilo más delgado, digamos un 1.60, usted puede darle 3.200, 3.500 metros de pabilo insertados en la bobina. Para un pabilo 0.80, usted tiene que darle menor cantidad de metros de pabilo, quizás 2.000, quizás 2.200. Para ello tiene que hacer un estudio de maximizar el diámetro sin que llegue a tocar el dedo compresor y se generen revientes o roturas de mecha entre el dedo compresor y la bobina. El sistema de transmisión de este proceso de pabileras, hoy en día los sistemas modernos adquieren tener una serie de accionamientos independientes a través de motores de sección y también una tensión homogénea. Estos motores
direccionan movimiento al tren de estiraje, a la aleta, al uso y la bancada portabobinas. Lógicamente con variadores de frecuencia que armonizan cada uno de esos movimientos de estos sistemas para obtener un solo conjunto, una sola unidad de pabilo de alta calidad. Uno de los tantos problemas que se tienen en el proceso de pabileras está definido a tener una visión homogénea en lo que se refiere a la formación de bobina. Podemos ver en este video cómo estamos viendo partes gruesas cortísimas. A la vista de cualquier persona podría deducirse de que no hay problema, pero sí lo hay. Veamos estos paquetes de partes gruesas, estos de acá, estos paquetes de partes gruesas, son los que generan problemas, ¿no? Estamos viendo ahí. Son los que generan problemas y son los que determinan paquetes de partes delgadas, por lo tanto, en el hilo y en la tela. Estas bobinas han sido colocadas con un problema que viene del proceso anterior de pabilera. Van a generar un hilado de baja calidad. Aquí podemos observar de que en la continua de hilar se genera este problema. Vean ahí en el video las partes gruesas cortas del hilo ya, producto del problema del pabilo grueso. Eso es lo que genera nuevamente el problema de partes gruesas de pabilo. Fatal problema de calidad que se avecina. ¿Cómo se ve el problema en el hilo? El problema en el hilo se ve de esta forma. Partes gruesas de 3, 4 hasta 5 centímetros en el hilo final, producto del problema en el pabilo. ¿Estará suficientemente sustentado, definido, analizado la curva de purgado para bloquear este problema? Esperemos que así sea. Si no es así, en lo que se refiere a longitud y amplitud e intervalos, este problema puede llegar hasta la tela. Una de las causas del problema, como vamos a ver ahora sí, retrocediendo en el proceso, analizando la situación, podemos ver que la cinta que ingresa a la mechera, está ingresando ya con una falencia, con un problema suscitado en la propia mechera. El problema son el defecto de estiraje que se produce en cada uno de los brazos pendulares. Estos brazos pendulares tienen que ejercer una presión, pero si hay fugas de aire, como vemos ahí en el video, esa fuga de aire porque vemos la fibra que va oscilando hacia arriba, hacia abajo, se compone de una serie de conductos neumáticos y electroválvulas que están teniendo una pérdida de aire. Al tener una pérdida de aire,
Hay una baja presión en el brazo pendular azul que vemos ahí en el video. En lugar de tener un título de pabilo 1.0, entendiéndose que hay una presión homogénea, va a tener 0.90, 0.80, 0.70, 0.85 de N de pabilo a diferentes tiempos, generando un pabilo irregular con paquetes de partes gruesas. Ese es el origen del problema. Complementando ya, cerrando el contexto, esquematizando ya el tema de los problemas, vamos a ver otro problema que no es paquete de partes gruesas, pero también que quiero disertar con ustedes. Otro problema también en la pabilera. Aquí vamos a ver que ya este problema es la antítesis del anterior. Si tuvimos paquete de partes gruesas, aquí vamos a obtener paquete de partes delgadas, largas inclusive. ¿Por qué largas? Porque vemos que el ingreso de la cinta está siendo obstruida por un manojo de fibras. Está tratando de pasar la cinta para que se estire en el rodillo posterior y vemos que ese paquete de fibras de algodón están obstruyendo, se está generando un falso estiraje, se está estirando la cinta. Eso va a generar una parte delgada, mis amigos. Espero con estos pequeñísimos ejemplos hayan visto la punta del iceberg de los tantos problemas que podemos tener en pabileras. Muchas gracias.